tardes, audiencia. Radio 3 en el 101.7 del dial presenta su programa habitual de los días sábados a las 17 horas. Rueda de amigos con notas, comentarios diversos, buena música por sobre todas las cosas y el llamado de ustedes que hace de que también participen de esta rueda de amigos. Rueda de amigos. En el control técnico y puesta en el aire, Bárbara Lugo. Aquí en la mesa de trabajo, el señor Walter Mendoza y quien les habla, Luis Sosa. Idea, conducción general por siempre, Jorge José Mendoza. Hoy un día muy particular, un sábado irrepetible, ya sea por el tiempo y por lo que va a tratar este programa, que nos honra con su visita el doctor Adalberto Davico. Aquí, previamente a eso, Walter Mendoza, mi compañero, les da el saludo que corresponde. Hola Walter, buenas tardes. Buenas tardes Luis, buenas tardes oyentes de Radio 3 y bueno, acá estamos como es costumbre los días sábados haciendo presencia para hacerles buena compañía y para cumplir con lo prometido Luis, como veníamos comentando en programas anteriores, con la presencia del doctor Davico y hoy en la mesa de trabajo también Luis, que nos van a ayudar el maestro Silvio Rivarola y nuestra compañera Angélica Brandam. Exacto, gracias y bueno, después de la presentación, nosotros, como de nuestra costumbre, vamos a un regalito musical, ¿verdad, Walter? Verdad, y volvemos con la nota, Luis, y a presentar a nuestros compañeros de mesa de trabajo. Por supuesto que sí. Y como lo hacemos habitualmente, va para nuestros auspiciantes dedicada este regalito musical. Adelante, por favor, Bárbara, disfrútenlo y espero que sea lógicamente de su agrado. Vamos ya, Bárbara, gracias. Cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tú, tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán, es tu buena compañera la radio. Tú cuántas voces oirás, cuántas veces sentirás que te llaman, soñarás. No nos olvides por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán, es tu buena compañera la radio. El misterio
hemos comenzado musicalmente el programa del día de la fecha. Aquí mi compañero Walter Mendoza le va a presentar a nuestra visita. Nos honra con su visita, valga la redundancia, el doctor Adalberto Davico, Luis. Davico, perdón, ¿cómo es? Ese traspié. Adelante, Walter, por favor, gracias. Bueno, también voy a presentar al maestro Silvio Rivarola y a nuestra compañera Angélica Brandán, que nos acompañan hoy para entrevistar al doctor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a toda la audiencia. Hoy estamos con ustedes para hacerle compañía y espero que hoy junto con el doctor aclaremos varios temas con respecto a la medicina en sí acá en Virrey del Pino y en La Matanza en general. Así que espero que sea bueno para todos. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes para todos. Muy agradecida de estar acá con la presencia del doctor y con ustedes, producción. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, buenas tardes, doctor Davico. Gracias por venir, gracias por atender nuestras dudas. Y bueno, antes que nada me gustaría que se presente para que la audiencia tenga un conocimiento más exacto de quién es usted. Sí, ante todo, bueno, quiero mandar saludos a esta audiencia para Radio 3, saludos a ustedes que me han invitado a este programa. Bueno, les voy a comentar, me voy a presentar, mi nombre es Adalberto Claudio Davico, yo soy médico, he dado mi última materia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el 19 de diciembre del año 1981. Luego, concurrí al Hospital Güemes de Aedo, donde en el servicio de neurocirugía me formé y ya, empecé a trabajar con nombramiento de la provincia de Buenos Aires para ese hospital en el año 1992. Previo a todo esto les quiero comentar que en el año 1984, me mantenía en un nombramiento del Hospital de Merlo, es un nombramiento municipal. Y que antes que fuera nombrado en la provincia de Buenos Aires, en el año 1986, concurría simultáneamente al Hospital Municipal de Merlo y al Hospital Provincial Dr. Luis Güemes de Aedo. Entonces, como les comentaba, me especialicé en el servicio de neurocirugía de dicho hospital y hasta el año 2006, más precisamente el 23 de noviembre del año 2006, fui trasladado por orden del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires al Hospital Diego Parisian de La Matanza, que en principio tendría que haber sido por un término de 6 meses y hasta el día de hoy, permanezco en dicho hospital. ¿Alguna...? Sí, doctor. Bueno, nosotros lo contactamos a través del caso Martín Milla, que acá en nuestro programa estábamos haciendo una cruzada, por la tan dura y triste historia de Martín Milla, ¿no? Que vamos a recordar, sufrió un robo en el año 2005, en el cual fue herido de bala y quedó parapléjico. Apareció un médico ofreciéndole volver a caminar con un tratamiento milagroso. Martín Milla fue estafado. Hoy se encuentra Martín sin un hogar porque tuvo que vender su casa para costear este costoso tratamiento y en silla de ruedas, sin trabajo. Y bueno, es muy dura la historia de Martín. Y con respecto a los tratamientos con células madre, doctor, ¿qué son las células madres? Bueno, las células madres son células primitivas, digamos, que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula del ser humano. Si nosotros vamos, a la concepción, un óvulo con un espermatozoide, bueno, a partir de ahí, empiezan a encontrarse las primeras células de la división celular y esas son células madres. Usted piense que de un óvulo y un espermatozoide tiene que salir un ser humano y ese ser humano está formado por un montón de órganos, un montón de células y cada una va a cumplir una función.
Por supuesto que cuando ya la célula está diferenciada, o sea, no puede volver a potencialmente a transformarse en otro tipo de célula. O sea, si nosotros tenemos un hepatocito, el hepatocito es una célula del hígado. Una neurona es una célula del sistema nervioso central. Pero yo no puedo poner un hepatocito en el cerebro para transformarse en una neurona. Sí se podrían implantar células madres con la posibilidad de formar distintos tipos de células en el sistema nervioso, pero por otro lado, esas células van a tener que estar interconectadas con el resto del encéfalo y por otro lado, transmitir y mantener un metabolismo que sirva para cumplir una función. O sea, no es simplemente depositar una célula y que esa célula se mantenga en ese lugar. O sea, tiene que trabajar en conjunto. Esa célula, por otro lado, va a tener que limitar su actividad de reproducirse, o sea, la mitosis, que se dice normalmente, porque si no, esa célula se transformaría en una neoplasia. O sea, las neoplasias son tumores benignos o malignos de células que de alguna manera no mantienen un control en su reproducción y van ganando espacios que normalmente ocupan las células normales. Al señor Milla se le había prometido que iba a volver a caminar. Dígame, doctor, por ejemplo, si él tuvo un problema en la médula espinal, ¿en la médula espinal se puede aplicar esa célula madre para que él pueda volver a caminar o es mentira? Bueno, ante todo quiero dejar claro una cosa que muchas veces veo en los programas de televisión, donde confunden a la población con trasplantes de médula. Y acá quiero aclararles, existen dos médulas, la médula ósea y la médula espinal. La médula ósea, para que la audiencia entienda, sería lo que está dentro de los huesos, lo que normalmente conoce la gente como caracú. Es donde se forman los elementos figurados de la sangre, o sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. La médula espinal es tejido nervioso que pasa por dentro del canal espinal. Es muy semejante a lo que sería una fibra óptica. Una fibra óptica, cuando uno la daña, ya no puede volver a conducir en ninguno de los dos sentidos. O sea, la médula espinal, o sea, lleva información del cerebro, del encéfalo, digamos, al resto de la economía y recibe también información. Cuando la médula espinal de Martín Milla, este chico que estuvo internado en el Hospital Güemes de Aedo y sufriera un balazo a nivel de la quinta vértebra dorsal, fue seccionada por el proyectil, ya de alguna manera tenía hecho el diagnóstico y el pronóstico de que iba a ser irrecuperable, porque tenía un síndrome de sección medular completa. O sea, no tenía sensibilidad más o menos del nivel de las tetillas hacia abajo, no tenía movilidad, o sea, se encontraba parapléjico, o sea, las piernas no las movía, y por otro lado tenía incontinencia de esfínteres, la vejiga no la regulaba. Entonces, este médico, que lo voy a nombrar, es el doctor Daniel Hugo Goldberg, que fue muy famoso allá por el año 1998, cuando operó en el hospital de Aedo a un chico baleado en el McDonald's de Castelar, mientras comía hamburguesas, ¿no? Una bala, digamos, en un asalto que se produjo a los transportes Juncadela, o sea, derivó que este chico, o sea, tuviera que ser derivado al hospital de Aedo, y ahí este médico lo operó. Y aprovecharon ese momento para que su popularidad aumentase y de alguna manera él pudiera transmitir a la población que sus tratamientos, que en aquel momento lo llamaba celuloterapia, luego lo llamaba células vivas, o sea,
pudieran curar todo tipo de enfermedades incurables del sistema nervioso, incluso las secciones medulares, como le pasó al caso de Martín Milla. Cuando el doctor Goldberg le prometió a Martín que iba a volver a caminar, dijo: no vas a poder volver a jugar a la pelota, no vas a poder correr, pero sí te prometo que de 6 meses a 1 año vos vas a caminar. Esas fueron palabras textuales de Martín Milla, que también así lo dijo en noticieros, en periódicos y en sus denuncias ante el Colegio de Médicos Distrito T de Morón, en juzgados civiles y comerciales, en causas penales. Y sin embargo, este médico, o sea, no le aplicó las células madres. Lo que hizo fue lo mismo que hacía durante muchos años. O sea, ya yo tengo conocimiento que desde el año 1986 lo viene aplicando. No solo lo hacía en el Hospital Güemes de Aedo, sino a nivel privado, en clínicas, en su consultorio, en los domicilios. O sea, con esto le quiero decir que si usted hace una transfusión de células madres en un domicilio, en el caso de Martín, era prácticamente un rancho, y no guarda las condiciones de asepsia, no se preocupa en que las células que le va a aplicar inmunológicamente, Martín no las va a rechazar. ¿Cómo puede ser que científicamente lo que él prometía y que él decía que iba a hacer realmente hubiera tenido éxito, si en realidad no le estaba aplicando células madre? Como vimos en videos que obtuvo Martín Milla, que los elevó, digamos, a los distintos organismos para que tomen cartas en el asunto, ¿no? Para que de alguna manera tuvieran la prueba de que eso era una estafa. ¿Cómo podía ser que de esa forma, inyectándole algo intramuscular, un polvo con un líquido que él traía del baúl del auto, fueran las células madre? Las células madre tienen que estar congeladas a menos 200 grados. Él lo traía en el mes de marzo en el baúl del auto. Ni se lavaba las manos para aplicarlo, se lo aplicaba a nivel intramuscular. E incluso, si uno puede ver los videos, que tranquilamente los puede ver en YouTube, ustedes buscan, por ejemplo, la página Células Espacio Madres CAP 1 a CAP 12, bueno, ahí pueden apreciar, digamos, de qué manera el doctor Daniel Hugo Goldberg aplicaba sus tratamientos. En realidad, lo que aplicaba eran corticoides que él mismo obtenía del hospital público, y las jeringas que él utilizaba también las sacaba del hospital público. Yo, como testigo, muchas veces escuchaba a la enfermera que estaba cansada de que le desaparecieran las jeringas, que él las utilizaba después para, estafar a la gente. O sea, ni siquiera compraba su propio material. Entonces, este chico, al cual le administraron más de 35 aplicaciones de corticoides, terminó con todos los efectos colaterales que los corticoides producen. O sea, terminó escarado, con problemas en el sistema inmunológico. Es más, o sea, las cicatrices tardan en cicatrizar. Las heridas tardan en cicatrizar cuando uno da muchos corticoides. Lo descompensa, también lo puede llevar a una diabetes, o sea, a la hipertensión. En estos momentos, Martín Milla sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico, está internado en el Hospital Güemes de Aedo, y se sumó a la lesión que tenía una parálisis del brazo derecho y una fascia, o sea, no puede hablar. En el Hospital Güemes, donde está este médico Goldberg. Ya Goldberg no está más en el Hospital Güemes de Aedo. Primeramente me trasladaron a mí, como yo le decía, en el año 2006, y 2 años después lo trasladaron a él a la zona sanitaria, cuando empezaron a salirle noticias en su contra. Entonces, seguramente el Ministerio de Salud y la dirección del hospital dijeron: bueno, vamos a ver si lo podemos sacar de acá. Pero él sigue cobrando en el Hospital Güemes de Aedo. Perdón, doctor, pero... Y no está trabajando. Con respecto a la justicia, ¿qué se hizo para favorecer a este
muchacho Milla, porque él perdió su casa, está viviendo, porque le prestaron un lugar con su mamá, porque tuvo que vender su casa para pagar este tratamiento. Entonces, con respecto a la justicia, ¿hubo algún abogado? ¿Se hizo justicia? ¿O sigue así sin que se sepa nada? ¿Se tapa todo? ¿Se oculta? ¿Qué pasó con este médico? Mire, existen, por supuesto, cuando le pasó lo que les conté recién, o sea, el mismo Martín hizo una denuncia en el Colegio Médico de Morón, en el Distrito 3, a cargo del doctor Mauricio Esquinazzi. Esa denuncia, o sea, fue hecha en el año 2006. Simultáneamente, o sea, hizo una denuncia penal por el presunto delito de estafa, y a su vez el doctor Lirman, Guillermo Lirman, hizo una denuncia civil para reparar los daños y perjuicios que le ocasionó, digamos, el hecho de haber sido engañado por un tratamiento que en principio le iba a cobrar 10.000 pesos y le cobró 5.000 pesos como anticipo. Esas denuncias de alguna manera fueron paradas o cajoneadas en el Colegio de Médicos, y a mí me consta, en la justicia, que también me consta, y no así en la justicia penal, y no así a nivel de la justicia civil. La primera denuncia que se hace en la justicia civil fue en el juzgado 24 de la capital federal y pasó posteriormente al juzgado contencioso número 1 de La Plata. El año pasado, casualmente, tuve que, en calidad de testigo, responder ante la presencia, digamos, de la parte demandada tuve que responder sobre lo mismo que ustedes me están preguntando, cómo obtengo yo información sobre el tratamiento que hacía el doctor Goldberg o lo que le aplicaron a Martín. Entonces, las causas, volviendo al tema, están paradas. Yo tuve oportunidad, en función de una denuncia que también he elevado a nivel de un juzgado contencioso administrativo número 1 de Morón, de acceder a todo el material que fue enviado a mi pedido como prueba testimonial desde el Colegio Médico, desde el Ministerio y desde el Poder Judicial de Morón, y pude escanear toda esa información, y de alguna manera hoy en día me sirve como prueba irrefutable de que lo que estoy diciendo es verdad, y no como me han catalogado en el Hospital Güemes de Aedo, que yo soy un loco, y con una carpeta médica me derivan al Hospital Parisien, porque una junta médica formada por un solo médico determina que yo no puedo seguir trabajando en dicho hospital. Perdón, doctor, por esto que usted está diciendo ahora y que tiene conocimiento, ¿usted fue perseguido? ¿En algún momento fue amenazado? Por supuesto, o sea, yo tomo conocimiento de las primeras irregularidades que sucedían en el hospital accidentalmente en el año 1991, cuando en calidad, digamos, de compañero de un médico que estaba por casarse, o sea, asistí a una despedida soltero en un bar cerca del hospital. Y me acompañó el doctor Alejandro Federico Colia, médico neurocirujano, actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y en la misma reunión se encontraba el doctor Daniel Hugo Goldberg, el doctor Arnaldo Rapp, el doctor Felipe González Larriba, el doctor Rómulo Mórtola, el doctor Walter Saborido, el doctor Apolo, que lamentablemente falleció, y yo. En un momento de la filmación, o sea que yo a cámara abierta, digamos, estaba haciendo, encontré que estaban hablando de algo que realmente yo no entendía. Y por otro lado, o sea, hablaban mal de un colega que estaba invitado a la reunión. No me gustó nada y pasé la función de videofilmadora a videograbadora. Y así quedó grabando aproximadamente 4 horas de conversación. Y accidentalmente, luego, en el año 1998, cuando ya tenía total conocimiento de las estafas que estaban haciendo dentro del hospital, lo utilicé como prueba que aporté al Colegio Médico
de que los tratamientos que estaban haciendo no estaban aprobados por las reglas del buen arte de curar. Y eso el colegio médico tenía que tener conocimiento, porque era el encargado de velar por la salud de la población. Entonces me parecía que era no solamente un deber como médico denunciarlo ante el director del hospital, sino también concurrir al colegio médico para que tomaran conocimiento de esto, porque yo decía, no puede ser que un médico esté haciendo esto con los pacientes. Lamentablemente, ese médico no estaba solo. Como yo le digo, el actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires también lo hacía en ese momento. Le dejé una prueba de audio y una prueba mecanográfica de los comentarios que hacían, donde se reían de que a todos los pacientes le daban los mismos tratamientos para cualquier tipo de enfermedad. O sea, realmente eso no es arte de curar. Yo creo que es otro tipo de cosa. Esa fue su primera denuncia. Esa fue mi primera denuncia formal en el colegio médico. ¿Y por qué se hizo en el año 98? Bueno, precisamente como usted me preguntaba sobre las amenazas, en el año 1998, como le decía anteriormente, cuando el chico baleado en Castelar fue al hospital de Aedo y el doctor Goldberg adquiría, digamos, fama, simultáneamente ellos empezaban a perseguirme, me insultaban, y de alguna manera atentaban contra mis propios pacientes. Dejaban de atenderlos cuando yo en uso de licencia me tomaba vacaciones, y cuando volvía los pacientes lamentablemente o fallecían o quedaban en una situación muy delicada. Entonces esos mismos pacientes y familiares también fueron testigos de lo que pasaba en ese mismo año. Mientras el doctor Goldberg se hacía famoso, a mí me mataban mis propios pacientes, y los pacientes y familiares de los mismos sufrían las consecuencias de los celos que el doctor Goldberg tenía, porque yo no hacía el tratamiento que él le recomendaba, y por otro lado, de alguna manera le limitaba su propio negocio. O sea, doctor, que usted no estafaba como él a la gente, digamos, ¿no? Que confiaba en usted. Por supuesto, yo, o sea, le digo, o sea, yo seguía, digamos, el criterio de mi formación, lo que yo aprendí en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, y lo que a nivel de lo que uno tiene que aplicar, o sea, y la AMAT, o sea, de alguna manera aprueba para que se venda como medicamento. El Código de Ética Médico dice muy textualmente, así textualmente, dice que está prohibido para el médico prometer la curación de una enfermedad. Este médico prometía la curación de una enfermedad. Está prohibido vender medicamentos. Este médico vendía al igual que los otros medicamentos. Y por otro lado, de alguna manera, cuando ellos las cosas les iban mal, lo dejaban al paciente en total abandono. Esta venta que hacía este médico, Goldberg, ¿lo sabían los demás médicos de ese hospital? Por supuesto, y lo sabía incluso hasta el director, el doctor Osvaldo Tocchini. Según las denuncias que yo estuve viendo, de acuerdo a lo que le dije, que pude escanear el sumario que el colegio médico hizo en el año 1998, el doctor Bedetti, que ahora está en el Hospital Carrillo, fue uno de los médicos que denunció al doctor Tocchini que en el hospital se vendían tratamientos no aprobados, la celuloterapia. ¿El colegio de médicos qué dijo sobre eso? El colegio médico, en ese momento, al colegio médico no le llegó la denuncia en el año 86, le llegó recién en el año 98, cuando yo la hice. Sin embargo, se armó todo un sumario donde había implicado varios médicos, y recién en el año, hace poco tiempo atrás, en el año 2005, le llegó la notificación al doctor Goldberg de que iba a ser sancionado. En realidad, ni siquiera se lo notificaron a su domicilio, porque él en su domicilio no recibe cédulas de los juzgados, del colegio médico, de ningún lado. ¿Por qué pasa eso? Y porque se está escondiendo en la justicia.
y de las autoridades del colegio médico, pero sin embargo, si alguien lo quiere ir a buscar, le digo, el mismo Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires sabe que el doctor Goldberg cobra en el hospital y tiene que ir a retirar el recibo de sueldo. Todo esto nunca se tomó conocimiento público, nunca se hizo público. Sí, se hizo público precisamente con el caso de Martín Milla, porque simultáneamente que a Martín Milla le hacen este presunto tratamiento de células madres, o sea, lo que los jueces y los abogados lo caratulan como un delito de estafa, en el hospital Güemes de Aedo sucedió un hecho donde uno de los médicos, que fue el doctor Fernando Merino, que le aconsejó a Martín Milla que se sometiera al tratamiento con células madres, bueno, este mismo médico operó del lado erróneo a otro paciente, al cual el doctor Alejandro Federico Colia, en calidad de director del hospital Carrillo en ese momento, trasladó de dicho hospital al hospital Güemes para una intervención quirúrgica que él tendría que haber realizado y no realizó en su debido momento. Entonces, esto hizo que el padre del que fuera víctima de un hecho de mala praxis, por no haber sido operado en tiempo y forma, e incluso haber sido operado posteriormente del lado equivocado, con un grupo de personas que trabajaban en el servicio de inteligencia, que él nunca lo quiso nombrar, encontró que este chico Martín Milla, o sea, estaba siendo estafado por el doctor Fernando Merino, que era uno de los médicos que había actuado de mala forma, digamos, en la atención de su hijo. Entonces, tratando de alguna manera de hacer justicia, se contactó con este chico Martín Milla, para ofrecerle 5.000 pesos, que era lo que Milla necesitaba para completar el tratamiento de esas presuntas células madres, a cambio de que pudiera acceder a una cámara oculta, que le pidiera una factura recibo, que se colocara un grabador toda vez que tuviera entrevista con él en el domicilio y en el hospital, como así se hizo. Entonces, a partir de toda esa información, los medios de comunicación, accedieron a divulgar lo que de alguna manera ya la justicia, el colegio médico y el Ministerio de Salud lo tenían, porque nosotros, le digo, ¿por qué nosotros? Porque después que este señor Alfredo Molina Campos se juntara con Martín Milla para obtener las pruebas necesarias para hacer las denuncias, el señor Alfredo Molina Campos se contactó conmigo y me dijo que a mí también me iba a ayudar, porque sabía que yo estaba perseguido dentro del hospital, que había sido el tercer médico que tuvo que operar a su hijo para mantenerlo con vida, ya no para resolverle el problema, sino para mantenerlo en un estado vegetativo persistente en el cual quedó y luego murió, que si se hubiera hecho en tiempo y en forma no hubiera terminado como terminó. Entonces, al contactarse él conmigo, decirme que me iba a ayudar y que me iba a dar las pruebas, yo ya tenía algunas pruebas. Es más, desde el año 98 en adelante, como en mi contra habían empezado un montón de amenazas y denuncias, por supuesto que no tenían pruebas suficientes, o sea, falsas denuncias en mi contra, tuve que hacerme de pruebas y tomar notas de los testigos para poder acreditarlo en el momento que en algún momento me iba a caer. Y ese momento fue precisamente el año 2005. Porque pareciera que cuando no se hace público, queda todo oculto, queda todo borrado, eliminado y como si nada. Es que realmente, le digo, el tema de la publicidad hoy en día lo vemos con los medios de comunicación.
creo que lamentablemente el país está dividido. Se dividieron las barras bravas, se dividieron los hospitales, se dividieron las familias. Yo creo que, como en otra época, no quiero mezclar en esto la política, ¿no? Existía el peronismo y el antiperonismo, y creo que existe el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Y de alguna manera, los que se vuelcan de un lado, o sea, son los que están manejando el poder político, los gremios, los sindicatos, la prensa. Y cuando uno quiere acceder a los medios masivos de comunicación, lamentablemente no llega, por el amiguismo o porque toca a este juez o al otro. Le explico una cosa muy importante. Cuando a mí me amenazaron, o sea, empezaron rompiendo mi camioneta, me pusieron 12 puñaladas en cada cubierta, me la rayaron, lo primero que hice fue, en el hospital público, en el hospital de Güemes, fui a hablar con el director. El director me sacó zumbando del hospital, del despacho de él. O sea, me tiró contra la vitrina, me empujó, impidió que los policías tomaran la intervención policial. Tuve que llamar a mi hermano, que es abogado, que me trajera una filmadora, porque incluso tenía que tener las pruebas y yo mi camioneta no la podía sacar del hospital con las ruedas como estaban. Tuve que pasar por el cajero y comprarme cubiertas nuevas para poder sacar después la camioneta del hospital. Entonces, después de eso, bueno, las amenazas telefónicas continuaron, incluso más, me intentaron secuestrar cerca de mi casa. Entonces, yo soy perito médico, soy el perito de la causa civil de José Cabezas, y de alguna manera, o sea, desde el año 92 que me desempeño como perito médico, sabía que me tenía que hacer de pruebas. Entonces empecé a juntar pruebas y las denuncias las hacía como tenía que ser. Es así que concurro al juzgado de garantías, que en ese momento estaba a cargo del juez Alfredo Humberto Mid, y me presento con 2 bolsos llenos de videos, audios, papeles, facturas, recibos, domicilios, apellidos, nombres de un montón de los testigos. Para fundamentar... Por supuesto, mi denuncia, porque le estoy pidiendo al juez que yo, que soy amenazado porque estoy haciendo denuncias que corresponde como ciudadano y como médico hacerlas, no tengo el respaldo jurídico para hacerlas. No tengo la protección judicial, como también en otro momento me hicieron denuncias, me amenazaron y tuve que recurrir a la justicia para presentar denuncias, que también fueron elevadas precisamente al Office del Departamento Judicial de Morón, donde están radicadas las causas mías, la de Martín Milla, la del hijo del señor Alfredo Molina Campos, la del caso Padre Grassi y la de causa Candela. ¿Y usted qué cree, doctor? ¿Por culpa de quién o de qué personaje eso está cajoneado y no sale a la luz? Cuando yo me pongo a investigar en el internet, me encuentro con la sorpresa que el juez, que se rió delante mío, y le digo lo que pasó. Primero me dijo, ¿quién era de cómo estaba formado el hospital de Aedo? ¿Qué había sido el arquitecto? Si no estaba cansado de hacer lo que estaba haciendo, hasta que llegó la hora, las 13:30 horas, que en esa época era la hora que los jueces se iban. Digo, señor, su señoría, digo, no me va a intervenir las líneas telefónicas, estoy cansado de las amenazas que recibo. ¿Para qué voy a escuchar sus llamadas?, me dice él. Entonces le comenté que un día estaba operando, apagué mi celular, y mientras estaba operando en mi casa atendió a mi hijo el teléfono y le dijeron que yo estaba grave en terapia intensiva porque se había prendido fuego el quirófano. ¿Sabe lo que me contestó el juez Alfredo Humberto Mit? Dígale a su hijo que no atienda el teléfono. En ese momento, la verdad, no entré en razón de lo que me estaba diciendo. Me presentó ante la secretaria y demás, como que era el doctor Adalberto Davico del Hospital de Aedo, y me retiré. Mi sorpresa fue cuando empecé a investigar en internet quién era este juez, y me encuentro que figuraba como desaparecido de la lista de la CONADET, que el periodista Llamas de Madariaga en el año 2008 lo llama y le dice, su señoría, si usted sabe que no estaba en la lista de la CONADET, ¿por qué no lo dijo? Dice, yo ni siquiera era desaparecido, fui desaparecido. Me dice, la verdad que
que esté en la lista de la CONADET, para mí es un homenaje a los desaparecidos. Bueno, entonces un juez desaparecido a mí me tomó la causa. Sigo investigando, o casualidad, este juez parece que militaba con los montoneros. Y sigo investigando, y claro, yo en mi pasado fui teniente de fragata médico en la Armada. Pero yo entré en la Armada en calidad de médico cuando todavía en el hospital de Aedo no me habían dado el nombramiento, y luego de la guerra de Malvinas. Por supuesto que la lucha antisubversiva ya había terminado. Y mis compañeros, que hoy en día, ya les digo, están en el ministerio, son funcionarios de gobierno, son jefes de servicio, son jefes de sala, muchos de esos son simpatizantes del grupo montonero. Yo no tengo nada que ver de haber sido teniente de fragata médico. Yo no soy ningún, digamos, represor. Fue algo accidental. Yo ya tengo una formación, digamos, de nacimiento. O sea, eso me lo inculcaron mis padres, que yo tenía que ser una persona honrada. Yo creo que ser humano se nace, ser honrado se nace, ser médico se hace, ¿no? Doctor, yo creo que si, por ejemplo, todos los médicos actuaran según cómo, por ejemplo, ellos hacen un juramento para salvar vidas y demás, ¿cuántas personas que estaban internadas se hubieran salvado y no hubieran muerto? Y más por esa mala praxis, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta que estábamos hablando anteriormente. Usted dijo que a la gente se le pedía un adelanto de 5.000 pesos por esa célula madre. ¿Cuánto salía en total entonces hacer un procedimiento de eso? Mira, ante todo quiero decir que yo he hecho un juramento hipocrático, he hecho un juramento a la bandera. Y bueno, y yo creo que eso hay muchos que pueden jurar, pero que de ahí a que lo cumplan es otra cosa. Con respecto al precio de los tratamientos, bueno, tenemos el caso de un tal Maximiliano Nuridín, un chico que yo conocí en el hospital de Aedo en el año 1993, que por ser víctima de un accidente de tránsito ingresó al mismo con un traumatismo de cráneo grave en coma 4. No respiraba por sus propios medios. En la ambulancia hizo 3 paros cardíacos y lo tuvieron que intubar y bolsearlo. O sea, le daban oxígeno y lo ventilaban en forma artificial. Cuando llegó al hospital hice una tomografía computada, me encontró que tiene un hematoma en la fosa anterior. O sea, más o menos del nivel de la oreja para adelante. Con 3 médicos ayudantes, o sea, en muy poco tiempo pude descomprimir el cráneo, evacuar el hematoma y posteriormente ya con asistencia del anestesista, que lo único que le proveía era oxígeno, sueros, por supuesto, pero que no necesitó de anestésicos porque recién sintió el dolor con el último punto de sutura de mi cirugía. Por eso le digo en qué estado de coma llegó este chico. Bueno, ese chico pasó a terapia intensiva. Durante aproximadamente un mes estuvo internado, tuvo complicaciones derivadas del accidente, como ser fístula de líquido cefalorraquídeo por la nariz, por la ruptura de los huesos de la cara, que se comunicaban con el líquido cefalorraquídeo que baña el cerebro, ¿no? Tuvo meningitis. Pero es así que el chico intubado y todo, ya le estaban por poner un tratamiento psicológico. Y durante su internación, este chico, por orden del doctor Maceira, en el hospital de Aedo, por orden del doctor Maceira, que en ese momento era médico terapista, luego fue director del Incucaiba, primero director del hospital de Aedo, después director del Incucaiba, ordenó a una residente, cuando el chico se broncoaspiró, después de sacarle el tubo, que lo reintube. ¿Sabe cuánto tardó la reintubación de ese chico? 40 minutos. Durante esos 40 minutos que el chico no recibió oxígeno, su cerebro sufrió, quedó con lesiones multiinfarto y quedó en estado vegetativo para el resto de su vida. Cuando yo le fui a decir a los familiares, a la madre y al padre,
que en ese momento, por supuesto, lo único que recogía era elogios por haberle salvado la vida al chico, de que su hijo iba a estar en estado vegetativo y que lamentablemente no podía nadie hacer nada por él más que mantenerlo en ese estado, se le acercó el doctor Daniel Hugo Goldberg y Arnaldo Rapp y le ofrecieron el tratamiento de celuloterapia. Mágico. Claro, el tratamiento mágico. ¿Sabe cuánto le cobró a ese chico? ¿Cuánto le cobraron? ¿Cuánto gastó en total por el tratamiento? Y todo lo que venía alrededor del tratamiento, la rehabilitación kinesiológica, el curado de las escaras y ¿Le demás. sirvió de algo? Pero espere que le digo. ¿Sabe cuánto gastó? Porque usted me preguntó el tema del $35.000. Esa señora, la madre del chico, durante muchos años creyó en el tratamiento. Y su esposo, que trabajaba en la policía, que había sido comisario, el comisario Stenberg, o sea, de alguna manera ayudaba a que el doctor Daniel Hugo Goldberg pudiera, por su adicción a drogas prohibidas, traer desde afuera, desde el exterior, mercadería prohibida que ingresaba en la aduana fácilmente mientras le hacían la vista gorda a varios funcionarios. ¿Por qué? Porque este hombre, o sea, quería ante todo que lo curaran a su hijo. Cuando se dio cuenta que el doctor Daniel Hugo Goldberg, bajo un estado, digamos, de intoxicación de cocaína y sangrándole la nariz, pretendía aplicarle el tratamiento de celuloterapia en la nalga de su hijo con el pantalón puesto, se dio cuenta que ya no era el gran médico que él esperaba. Mientras que su madre todavía seguía creyendo en el doctor. Y incluso más, lo ayudaron a llevarlo a un otorrinolaringólogo. Esto se lo juro por mis hijos, o sea, palabras textuales de la madre y del padre de Gastón. Que yo me entero en el año 1998, cuando recurro después de tanto tiempo a la casa de ellos pensando que eran los que de alguna manera facilitaban que el doctor Goldberg tuviera tanta difusión en los medios de comunicación. Y de alguna manera estaba yo, digamos, desconociendo que ya el padre de Gastón Nuridín, el comisario Stenberg, ya sabía que esto era un engaño, pero de alguna manera lo hacía para que la madre no sufriera tanto y que tuviera la esperanza de encontrar a su hijo de alguna vez en la vida, de volver a ser lo que era. Entonces, yo me entero de un montón de cosas, 6 años que estuvimos en, como se dice, un silencio de radio, de comunicación, de todo lo que Goldberg estaba haciendo y lo que lo habían facilitado. Entonces, eso yo lo vuelco en internet, en mis páginas, porque realmente es una cosa que a mí me llega por testimonio de la familia. Y esto mismo, de alguna manera, fue denunciado por la madre en la causa del colegio médico y en el juzgado contencioso administrativo número 1 de Morón. Y incluso también lo denunció en el Crítica Digital del periodista Lanata, Jorge Lanata. En su momento, el ministro de Salud, el doctor Sin me refiero, ¿tenía conocimiento de esto? Sí, el doctor Sin en el año 2007, recibió de parte de nosotros el material de filmaciones, audios y las denuncias que nosotros habíamos elevado a las distintas autoridades. La recibió a través de una periodista del Canal 9, pero lamentablemente en la primera nota que se le hace a Martín, lo único que menciona que Martín había sido estafado por un tratamiento falso y que en el mundo no había un tratamiento aprobado para la enfermedad que Martín Villa tenía. No nombró ni el médico, ni el hospital, ni
En cámara se puso un resumen de historia clínica que había hecho en ese momento el jefe de servicio Juan Mercury, porque de alguna manera no quería delatar lo que había pasado. ¿Qué pasó? El doctor Claudio Zin después fue ministro de Salud. ¿Y quién tuvo como viceministro de Salud? Al doctor Alejandro Federico Colia. ¿Y quién era el doctor Alejandro Federico Colia? El mismo médico que había trabajado con el doctor Daniel Hugo Goldberg y el doctor Rapp, haciendo este tipo de tratamientos desde años, que ya le digo, 1986. Casualmente el año que asumió el doctor Osvaldo Tocchini. Está todo contaminado. Lamentablemente, Está todo contaminado. yo le diría que sí. O sea, hay muchas personas que ya no están en el hospital, pero no es que no están porque fueron sumariados y sancionados y se fueron de la administración pública. No, tienen cargos mejores. Pero los que quedaron siguen facturando con eso. Por supuesto, algunos facturan no solamente en el hospital de Aedo. Hay muchos, por ejemplo, en el hospital de La Matanza también hay tratamiento de células madre que Pero lo están ofreciendo. Pero y la gente, por ejemplo, la gente que tiene que pagar 5.000 pesos, 10.000 o 20.000, que son pobres, ¿qué hacen con esa gente que tiene enfermo en silla de ruedas si realmente esto es mentira? Bueno, yo le explico. En el caso del señor, del chico Maximiliano Nuridín, o Gastón, también como lo conocíamos en ese momento, el comisario, que estaba en un muy buen nivel económico, ahora está en la ruina. En el caso de Martín, sus 5.000 pesos que tuvo que poner le costó haber vendido su casa, haber tenido que salir con la silla de ruedas a pedir dinero en el barrio y hacer rifas a su beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Realmente yo conozco un montón de familias que han quedado en la ruina, en la pobreza total, gente que ha vendido hasta el medio, por ejemplo, el caso de un taxista, tuvo que vender su instrumento de trabajo, tuvo que vender el taxi para pagar los tratamientos de célula madre. Pero una mamá o un papá, en la desesperación de salvar a su hijo o a su hija, es capaz de vender todo por verlo al hijo que camine de nuevo con la mentira de estos pseudo médicos que están siendo estragos con la gente pobre. Pero por cree. supuesto, ¿quién no lo haría? O sea, si usted le prometen un tratamiento de curación y todos los médicos que realmente son verdaderos profesionales le dicen que la enfermedad es incurable, usted recurre hasta un curandero. Totalmente. Pero ¿en quién creemos, doctor? Si a nosotros nos dicen, vaya a la medicina, vamos a un hospital en donde nosotros creemos que va a haber una curación, pero pasa esto que usted está contando, que esto es una mentira, toda una estafa, entonces, ¿en qué creemos? Bueno, realmente hoy en día yo creo que en la justicia hay muchos que ya no creen. Porque cuando la justicia es lenta, no es justa. Claro. No hay justicia. Claro. Cuando usted ve que este chico en estos momentos internado sufrió un accidente cerebrovascular donde lleva años, desde el año 2005 al año 2013, esperando que un juez diga, tenés razón, te vamos a pagar el juicio que le ganaste al Estado porque te estafaron, donde el médico por lo menos ya no tendría que tener la matrícula, donde el colegio médico tendría que responder. El presidente del colegio médico tiene un programa de televisión que se llama El Consultorio, que se emite por Canal 7 de Cablevisión. Jamás habló de este tema. ¿Qué es lo que pasa? Desde el año 98 que es presidente del Colegio de Médicos. Yo le he mandado cartas, es más, le advertí que iba a ser público por los medios masivos de comunicación todo este tipo de denuncias. Al día siguiente, a las 48 horas, recibo una carta documento en mi casa que me la mandó el otro médico de la institución, el doctor De Innocentis, que le llevé todas las pruebas con las que se labró un expediente. Solamente fuimos citados unas poquitas personas y se mandaron telegramas a varios médicos que habían sido denunciados por mí en la presentación, porque no solo denunciaba el tema de la venta de medicamentos dentro del hospital, denunciaba el robo de historias clínicas,
denunciaba situaciones, digamos, de amenazas, denunciaba hechos que realmente no podía seguir soportando. Y sin embargo, todas esas denuncias quedaron en la nada. Uno de los médicos denunciados, que fue jefe de emergencias, el doctor Ballesteros, hoy es el segundo médico de la presidenta de la Nación. O sea, ¿qué estaban de alguna manera evitando? Uno ya es ministro, el otro es el médico de la presidenta, el otro sigue trabajando. Se encubre todo. De alguna manera, una de las cosas muy graves que están sucediendo, que acá en la zona de La Matanza yo veo porque también lo investigué, es el tema de los chicos que a través de los medios de comunicación piden ayuda para viajar a China y hacer los tratamientos de células madres en enfermedades neurológicas, o sea, lesiones de médula espinal y otras incurables, no de médula ósea, lo repito para quedar claro, y se hacen campañas como el famoso caso Brian, donde en definitiva no se obtiene la curación de la enfermedad por la cual se hacen esas campañas. Resulta ser que esta gente viaja a China, tratamientos que le salen $100.000. En China está prohibido por el Ministerio de Salud de China los tratamientos con células madres. Así como acá existen remiserías más o menos cada 2 cuadras, bueno, allá las clínicas que hacen tratamiento de células madres también están superpoblados. Esos tratamientos que lo hacen no tienen el aval del Ministerio de Salud O sea, son clandestinos. Claro, del Cada uno Ministerio tiene de su Salud de kiosquito China. ahí para vender eso. Exactamente, no tienen el aval, tendrían que ser gratuitos, cosa que no lo son, y de alguna manera, a través de la publicidad de internet y de los comentarios que le llegan de la gente, o sea, va acrecentando su propia fama. Cuando uno investiga y llama a alguno de los pacientes, por supuesto no a los pacientes, sino a los familiares, porque lamentablemente los pacientes no están en condiciones de responder. Me entero, por ejemplo, me pasó con el caso de una persona de acá de La Matanza, que por intermedio del Facebook, una persona estaba haciendo campaña por Brian, un chico que tiene una parálisis cerebral. Entonces, otra persona, contestando su pedido, empezó a cuestionar de que podía hacer el tratamiento de células madres. Entonces, bueno, me dio pie a mí, como era también amigo de esa página, de emitir mi opinión de lo que yo conocía como médico y de lo que estaba sucediendo acá en la provincia de Buenos Aires con el tratamiento de células madres en sistema nervioso. Automáticamente, por mensaje privado, esta persona me dice: doctor, yo estoy haciendo una campaña buscando plata para este chico y usted de alguna manera me desestima mi pedido. Entonces yo ya lo había hecho públicamente en mi comentario. Ojalá este chico tuviera un tratamiento hoy en día, pero que no sea una víctima más como fue Martín Villa, y de toda una población que está donando dinero para algo que realmente no le sirve al chico. Por ahí necesita una silla de ruedas, necesita comida, o necesita una buena kinesiología, pero no necesita viajar a China para que lo estafen. Entonces, de alguna manera me entero, por la documentación que me mandó por internet, de una persona que había viajado a China, del médico que lo estaba haciendo y de la institución. Entonces empiezo a investigar. Cuando llamo por teléfono al familiar de esta chica que había viajado a China, me comenta. Primero, por supuesto, hoy en día la gente tiene mucho miedo de las llamadas telefónicas y que no sea un cuento del tío Ma. Me presento y le digo, bueno, si usted tiene internet, mire en la página de Adalberto Claudio Davico de Facebook, que mi muro es abierto, quién soy yo, para que de alguna manera me tenga un poco más de confianza, ¿no? Y que yo en ese momento estaba en el hospital Paro y 100 para charlar con ella ante cualquier duda.
casualmente esta señora había sido hemoterapista del Hospital Parisino, así que de alguna manera había entrado un poco más en confianza. Me comentaba de que... Le pregunté, primero, ¿por qué quiso hacer el tratamiento de células madres en China? Entonces me dijo que había estado en su casa el doctor Daniel Hugo Goldberg, qué casualidad, el mismo médico, y que le parecía que como médico sabía menos que ella. Bueno, no le dije nada a mi comentario, que yo creo que era afirmativo, por supuesto, y que le había ofrecido el tratamiento de células madres. Entonces digo, bueno, pero si no lo hizo con él, ¿con quién lo hizo? No, mire, me dice, doctor, yo después me contacté con el director del Hospital de Lanús, el doctor Traini, que por mi conocimiento sabía que estaba haciendo tratamiento de células madres a nivel cardíaco, y me dijo que ese médico le estaba haciendo tratamiento de células madres al diputado Rivas, que había tenido una secuela neurológica y que él mismo se la administraba. Entonces digo, ¿cómo? Espere, este médico hacía tratamientos en corazón, ¿también hace es neurocirujano, le digo? No, pero hace tratamiento de células madres. Es más, lo llevó al diputado Rivas hasta Cuba para su rehabilitación. Ah, bueno, está bien. Yo mucha información no tenía, lo había visto por televisión, pero nada más. Entonces, en ese momento me llaman para atender un paciente, le digo, perdón, voy a cortar mi celular, la voy a llamar en un ratito porque necesita mi atención. Bueno, mientras tanto vaya mirando internet. Al rato que termino de atender, la vuelvo a llamar y le pregunto un poco más sobre el tema de su hija, porque me interesaba realmente conocer cuál era el resultado del tratamiento de células madres. Entonces me dijo, mire, le estoy dando de comer en la boca, todavía faltan más aplicaciones, milagros no se pueden esperar tampoco. Y ahí corté. Al día siguiente, oh casualidad, Ian Goldberg, el hijo del doctor Goldberg, que fue uno de las personas que intentó agredirme dentro del hospital Güemes, me persiguió junto con otro hijo y un patobica. Escribe en mi Facebook, en la página de comentarios, y hace alusión de que yo tendría que ir a más congresos, aprender mucho más, de que soy un torturador y que tendría que recibir más risperidona. Risperidona es un antipsicótico que utilizan para la gente que está mal de la cabeza, o sea, para los locos, en una palabra. Para que la gente me entienda, ¿no? Es un antidelirante, evita las alucinaciones. Entonces, ahí me dio pie para contestarle. Digo, mirá, si vos tenés alguna de las pruebas de las que yo paso a continuación, con número de expedientes, causas judiciales, del ministerio, del colegio médico, facturas, recibos, cámaras, videos, audio, testigos, la prueba que vos quieras, por favor, mándamela. Yo voy a emitir las pruebas que yo tengo. Y cualquier comentario que tengas que hacerlo, hacelo. Por supuesto que no recibí ningún comentario y evidentemente llama poderosamente la atención que después de hablar con esta señora que trabajaba en la administración pública o en algún momento y tuvo contacto con gente de directores de hospitales públicos, que termine en el hijo del doctor Goldberg, al cual teóricamente no le tendría que haber llegado la información, porque según dice la señora, el doctor Goldberg no le pareció de su agrado, termina haciendo un comentario. Entonces la sospecha es, ¿esto se maneja a nivel de las altas esferas? O sea, ¿podría ser alguien de la salud pública? ¿Alguna persona, algún funcionario de la salud pública que está manejando como títeres a estas personas? En definitiva, doctor, si vamos a hablar con respecto a las células madres que está aplicando este doctor Goldberg, diríamos que en realidad no se puede administrar en un problema de médula espinal, porque es una mentira, y encima lo estafan sacándole plata. ¿Es así, doctor?
Por supuesto, por supuesto. Es más, el INCUCAI, o sea, después de todo lo que fue público, de alguna manera dio las pautas de cómo tendrían que ser los tratamientos experimentales con células madres para los pacientes que los profesionales en la salud quisieran probar. Y esas pautas son que tienen que traer un trabajo de investigación que tiene que ser avalado por un comité científico y que por sobre todas las cosas tiene que tener el consentimiento del paciente sobre costos y beneficios del tratamiento, los riesgos que esto incluye, y que tienen que ser por sobre todas las cosas gratuito. Doctor, lo voy a interrumpir unos minutitos para compartir los auspicios de la radio y para compartir unos mensajitos que nos han llegado a la radio. Por ejemplo, un mensajito que nos envía Roberto Aguirre, dice: felicito las agallas que tiene este médico, que no mira la plata y respeta a las personas. Gracias por abrirnos los ojos, doctor, dice. Después otros mensajitos que nos han llegado a la web. Gabriela de Lobos dice: la verdad que Radio 3 cada día se destaca más junto con sus programas. La verdad es un placer tener al doctor Davico. Carlos de Petión: un placer tener al doctor Davico en Radio 3 y a pesar de ser amenazado y que lo quisieron secuestrar, no tiene problema en hablar como está hablando. Mariela de Cañuelas: un padre por un hijo hace hasta lo imposible. La ciencia está tan podrida como la justicia del país. Todo es plata. Y bueno, doctor, la gente se descarga con sus mensajitos. Roberto Aguirre lo saludaba y lo felicitaba por las agallas, por las cosas que dice y que nos abre los ojos. Ahora lo invito a compartir los auspicios de la radio y estamos volviendo en minutitos nada más con su testimonio tan valioso, doctor. Adelante, Bárbara, con los auspicios. Nuestros auspiciantes tienen algo para contarle. En Virrey del Pino el agua de mesa y la soda se llaman Atilio Echeler Sociedad Anónima, con toda la garantía de las normas IBES para la elaboración de agua, gaseosas y soda que avalan el tratamiento del agua desde el mismo momento de la extracción de la fuente. Atilio Echeler Sociedad Anónima, con la garantía IBES, la diferencia está en el agua. Brigadier Juan Manuel de Rosas, 21.028, Virrey del Pino. El mejor mayorista en comestibles de Virrey del Pino tiene un nombre: Tony Lack. Señor comerciante y vecino, usted puede adquirir la mejor calidad al mejor precio y una excelente atención en Brigadier Juan Manuel de Rosas, 19.981. Virrey del Pino, Tony Lack, tu mayorista de siempre. Más productos, más servicios, más calidad. Grupo de Melf. Si buscas la mejor calidad, precio y un crédito ágil y accesible, lo encontrarás en Grupos de Melf. Las mejores marcas en electrodomésticos y amoblamientos en general. Casa Central en Hugo Guard 67, Virrey del Pino, teléfono 02202 49 3604 y en Montecarlo 703. También de Barrio Esperanza. Sucursal 2, Echeverri 1013 de Merlo. Sucursal 3, Simón Pérez 4908 en González Catanga. Grupos de Melf. Un motivo para elegirnos, mucho más para que vuelvas. Radio 3, el más importante concesionario oficial Sanela Premium de la región, te espera en Catán Shopping Mall. Catán Shopping Mall. Profesionales especializados te exhibirán su amplia línea de motos, utilitarios y cuatriciclos Sanela en su extraordinario y exclusivo showroom. Los mejores precios, el crédito ágil y una absoluta garantía te esperan en concesionario oficial Radio 3 Virrey del Pino. FM Radio 3 Virrey del Pino. Y entérate de todas las novedades de la región. FM Radio 3. FM Radio 3. Virrey del Pino. Virrey del Pino. Ella. Avisos comerciales. Comenzamos la segunda hora de Rueda de Amigos. Un programa atípico hoy, pero interesantísimo, y para seguir viviéndolo nuevamente con nosotros, nuestros invitados que nos honran, y encabezado por el doctor Davico. Y bueno, Walter aquí creo que tiene unos mensajitos, nos los va a dar a conocer, y seguimos con Rueda de Amigos. Y recuerden que para comunicarse con nosotros tienen el teléfono 022 02
445600 o envían su mensaje de texto por el 11 64 86 95 00 o pueden utilizar el correo electrónico que es, Walter, recuérdamelo por favor. El nuevo correo electrónico es www.radio3latinoamerica.com.ar. Ahí podemos recibir los mensajitos vía web, Luis. Muy bien, y dicho esto, continuamos con este interesantísimo programa Rueda de Amigos del día de la fecha. Walter, adelante, por favor. Y precisamente leyendo los mensajitos, Luis, que nos siguen llegando a la web, por ejemplo, FDC dice: es un placer tener a un doctor que haya hecho el juramento hipocrático y que hasta el día de hoy lo cumpla. Admiro la sangre y el coraje con el que lo enfrenta. Quisiera que haya mucha gente como usted. Analía Ponce de Lobos dice: no puedo creer todo lo que cuenta este médico, pero debe ser así porque los hospitales son una corporación y tienen sus internas que no las conoceremos jamás. Natalia Salvador de Cañuelas dice: son denuncias gravísimas las que hace este doctor, pero seguramente es así porque la medicina mueve millones y poder político también. A ver si nos llega otro mensajito. Raúl Tejada de Cañuelas dice: le comento al doctor que en Nicaragua hay más de 2000 clínicas de aplicación de células madres. Se llama turismo celular y te aseguran curar el cáncer, leucemia, sida, diabetes y todo. Muy bien, y dicho esto, ¿con qué seguimos, Walter? Bueno, y vamos a seguir preguntándole al doctor. Había quedado una pregunta pendiente que la va a hacer el maestro Rivarola. Y con el permiso y el respeto que me merecen, tengo que también comentar que nos visita el profesor, el maestro Silvio Rivarola y también la señora Angélica Brandán, que son los que nos están dando una mano importantísima en este programa. Bueno, basta, Luis, de charla, adelante ellos. Bueno, doctor Davicos, siguiendo con este tema, usted cuando estaba en el hospital de Güemes, después le sugieren o le mandan al hospital Paroicien por un término de 6 meses y me parece que usted hace más tiempo de eso que está en ese hospital y para mí, pensándolo fríamente, me parece que es como un castigo para usted. Sí, por supuesto. Le voy a comentar lo siguiente. Con respecto a ¿por qué estoy en el hospital por eso? Cuando yo empiezo con todas esta serie de denuncias, le hago llegar al entonces gobernador ingeniero Felipe Solá una carta donde exponía los problemas que estaba teniendo en el hospital, donde era perseguido, donde era amenazado, y a su vez lo que le había pasado a Martín Villa y a este señor que a su hijo de alguna manera le habían cometido una presunta mala praxis. Y el ingeniero Felipe Solá armó un memorando que le llegó al licenciado Mate con videos, todo lo que está en estos momentos en internet y mucho más amplio, o sea, le había llegado a él, como le había llegado al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a través del director de hospitales, en ese momento el doctor Figari era, y de alguna manera empezaron a preguntarle a los testigos, en este caso era yo y también había una militante peronista que fue la que me facilitó el acceso a la gobernación, sobre el tema de los tratamientos. Por supuesto, o sea, la respuesta fue que eran realmente falsos y ahí quedó, o sea, nada más. Con el tiempo, o sea, como me iniciaron estos mismos expedientes, dieron lugar a denuncias de mi ex jefe de servicio, el doctor Randaldo Rapp, y del director del hospital, sancionándome. Entonces iniciaron expedientes donde yo tenía que contestar con todas las pruebas que le estoy diciendo en este momento, y es así que por la ley de violencia laboral yo inicié un expediente en el ministerio. Cuando le llega la contestación del ministerio por parte del director Osvaldo Tocchini al hospital de Aedo,
El doctor Tocchini me cita que yo tengo que ser evaluado por una junta médica en La Plata. Concurro a la misma está, en vez de estar integrada por 3 médicos, está integrada por un solo psiquiatra, el doctor Guerrero. Que ¿Debería ser así, no? No, la junta es una junta, no un médico. No, evidentemente era una junta, no era una junta. El doctor inmediatamente me mandó a hablar con una psicóloga. En menos de 2 minutos ya estaba todo despachado y yo me tenía que retirar. A la semana me entero de que se emitió un fax desde el ministerio que fue fotocopiado por el doctor Arnaldo Rapp, jefe de servicio, lo entregó a un montón de personas que estaban ahí. El doctor Rapp sería el que fue jefe suyo. Exactamente, el jefe suyo, mi jefe. Se pegoteó todo el hospital con fotocopias que con resaltador, o sea, quedaba de alguna manera demostrado que yo había sido evaluado por un psiquiatra que se aconsejaba mi traslado a otro hospital y recomendaban un tratamiento médico. De alguna manera me hacían pasar por loco. Yo, que había utilizado una licencia médica por las amenazas que tenía y que había sido dado de alta por mi propio psiquiatra y a mi pedido, cuando uno recibe amenazas telefónicas, intento de secuestro, le rompe sus bienes personales, evidentemente lo primero que tiene que ausentarse es del trabajo. Le quería hacer una pregunta con respecto a eso, amenazas y demás, doctor. Su familia, ¿cómo se encuentra o cómo se encontraba en ese momento de las amenazas y demás? No sé cómo se conforma su familia. Bueno, mi familia está constituida por, yo tengo 4 hijos, mi esposa. Evidentemente esto, se imagina que cuando uno vive amenazado telefónicamente y a la situación emocional que me tocó vivir, o sea que de alguna manera se reflejaba en la vida de relación, las cosas, o sea, estuvieron muy alborotadas. O sea, empezaron a tener ellos que ir a psiquiatras, a psicólogos, que hasta el día de hoy, o sea, no lo han superado. Evidentemente, o sea, conmigo han ocasionado un gravísimo daño moral, independientemente del material al cual yo ya hice, digamos, mi denuncia, ¿no? Doctor, y ante una denuncia, ¿no? ¿No le dieron protección policial o algún tipo de protección? Como le dije anteriormente, cuando yo fui al juez Alfredo Humberto Mit, me la negó. O sea, desestimó todo tipo de protección hacia mi persona y hacia mi familia. Eso sí, por suerte no tuve más amenazas. Evidentemente la comunicación a nivel alto de alguna manera existe. Yo creo, doctor, que con esto que usted está diciendo, que está denunciando, yo creo que la protección la va a tener de toda la gente que oye esto, ¿no? Lo que usted comunica, porque es un bien para la sociedad. Porque se le está mintiendo y usted está aclarando, está abriendo los ojos a muchas personas. Yo creo que todas las personas en este momento están del lado suyo, por lo que usted está diciendo en este momento. No creo que todas, o sea, evidentemente la otra parte, la que negocia, no debe estar. No me refiero a que negocia, no. Pero por lo menos la gente que pasó por todo esto y sigue pasando, porque como esta persona que llamó, que en tal país hay no sé cuán, 40.000, sí, en Nicaragua, por ejemplo, se sigue haciendo plata con una mentira que es grandísima. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, lo que está haciendo usted en este momento, aclarando a la gente que no sabe, que no venda más nada y se quede sin nada, porque todo esto es una mentira, es falso. Y eso es muy bueno de parte suya, doctor, y por eso le preguntaba por su familia, porque en esto nos acompaña a veces cuando hacemos denuncias nuestra familia, de qué manera estamos resguardados nosotros, quién nos protege, quién protege a mi familia cuando yo tengo que hacer una denuncia, siendo su propio jefe que está en contra suya, sabiendo que usted está trabajando al lado suyo. Le explico, no solamente mi jefe, o sea, los directores de hospitales, el Ministerio de Salud, el propio colegio médico, o sea, no ha respondido a la denuncia presentada. O sea, evidentemente, usted sabe que como recién un oyente, o sea, nombró, la medicina o los medicamentos es el tercer negocio mundial. O sea, el petróleo, los armamentos, los medicamentos.
Las clínicas, o sea, funcionan y sus propios dueños, o sea, son políticos, gremialistas, y el hospital público está desabastecido. Cuando una persona que no tiene recursos y depende del hospital público, ¿a dónde tiene que ir? Está desahuciado. Cuando Totalmente. una persona tiene dinero, tiene una obra social, difícilmente vaya a un hospital público. ¿Puede ir un enfermo, por ejemplo? Va a utilizar los lugares privados. ¿Puede ir un enfermo, por ejemplo, a pagar por una cama en un hospital público? Sí, sí. En el hospital de Aedo, o sea, se pagaba por camas. ¿Pero eso se puede hacer? Hacer no se puede hacer, porque Claro. se pagaba, se pagaba. Se estafaba otra vez a la gente con eso. Le explico, le doy un ejemplo. Acá en esta zona, o sea, nosotros tenemos un montón de personas que son de nacionalidad paraguaya. Esas personas tienen familiares en Paraguay. Cuando uno de esos familiares, o sea, se enferma y la salud en Paraguay es muy cara, normalmente les aconsejan venir a la Argentina. Bueno, hay todo un sistema, que lo sabe el ministerio, donde las combi en el hospital de Aedo salían, buscaban esos pacientes, les cobraban en Paraguay todo el tratamiento de una cirugía, por ejemplo, de una internación, llegaban durante el fin de semana, los propios residentes, que eran los encargados de formarse y de alguna manera, entre comillas, hacerse la mano con los pacientes, les resolvían los problemas en forma favorable, volvían a su país por ahí un día lunes y todo eso tenía un precio. Ese precio, o sea, se lo cobraban allá. Los jefes de guardia conocían ese movimiento. Pero los de acá ganaban esa plata. Por supuesto. O sea, estafaban a esa gente. Por supuesto, o sea, pero esa plata no quedaba en el hospital público. Sería bueno que a nivel de embajada o se pudiera cobrar de alguna manera un servicio prestado al extranjero. Por supuesto, no dejar de atenderlos, pero de alguna manera resarcir el gasto económico que los ciudadanos están aportando con sus impuestos. O sea, lo utilizaban como un hospital privado, digamos. Exactamente, lo utilizaban como un hospital privado. Y entonces nosotros veíamos que teníamos limitadas las camas porque había camas reservadas. Casualmente me tocó una vez, siendo médico de guardia y trabajando para la UON, que el director del hospital había reservado 4 camas en terapia intensiva. Imagínense que una cama de terapia intensiva no es fácil reservarla. Y el doctor Osvaldo Tocchini les había reservado desde la mañana. La gente de la Cantábrica, que había sido echada, se fue a hacer una huelga de hambre a la Plaza de Morón, y en un momento determinado, con toda la prensa que corrió detrás de ellos hacia el hospital de Aedo con la sirena sin parar, llegaron al hospital y en principio la gente enferma de la guardia tuvo que esperar a que sean asistidas estas personas que en realidad no tenían nada. Era todo una pantalla publicitaria. ¿Tiene conocimiento de más o menos cuánto salía el costo de una cama de terapia intensiva? No, los precios varían, o sea, las camas de terapia intensiva, o sea, depende de los sanatorios, las clínicas, el hospital y la patología del paciente, o sea, no es estable, o sea, en general los pacientes neuroquirúrgicos gastan muchísimo más plata que otro tipo de pacientes. Es así. Es un robo de acá a Luján. La verdad que es una pena que sucedan estas cosas, porque el hospital público tendría que servir para la gente que necesita realmente, porque está creyendo en eso. Y lo que vamos ahora, por ejemplo, que se están inaugurando hospitales, y hay hospitales que ni siquiera tienen insumos. Yo no sé para qué se siguen inaugurando hospitales, porque realmente tendrían que pagar bien a los médicos, a las enfermeras, porque ahora hay como 70 y pico de hospitales que están en paro. Y todo por el hecho del sueldo, digamos, ¿no? Entonces, viene un paciente que tiene para internarse, hace un mes atrás sacó un número, viene hoy,
Entonces, ahí en la entrada, en la guardia le dicen, mire, no podemos atenderlo porque estamos de paro. Está bien, ellos tienen su problema, está bien, ¿no? Porque ellos piden también ganar un poquito más. Pero ¿qué hacemos? Le dan otra vez un turno a esa persona que está enferma dentro de un mes, 2 meses más. Y si esa persona en el transcurso del mes o 2 meses más se muere, ¿qué? Entonces, ¿a quién hay que reclamar? Bueno, mire, le explico lo siguiente. En el hospital Diego Parisien es un hospital interzonal general de agudos. Se supone que tenemos la complejidad suficiente para resolver la mayor parte de las patologías de la urgencia que sucedan en el partido más poblado de la República Argentina. Bueno, ¿sabe cuántos médicos de guardia hay en el hospital Parisien que hacen guardia 24 horas activa? No. Soy yo solo. ¿Cómo puede ser? ¿Para cuántas personas? Para los que vengan. Las personas que hay. Yo estoy los días jueves de guardia. Esa es la guardia de neurocirugía para la Matanza. Pero doctor, ¿cómo hace en la guardia que vienen, por ejemplo, para dar una suma, 300 personas? ¿Cómo hace para atender a 300 personas? Bueno, le explico. Por suerte no hay 300 neuroquirúrgicos por guardia. Pero hay un tema. Pongámosle en la ruta, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en menores de 40 años. En esta época del año las motos, digamos, van a la cabeza. Cuando uno tiene un accidente en una ruta, los bomberos, ¿dónde lo llevan? Al lugar sanitario más cercano. En este caso pueden ir a una sala o pueden ir a un hospital. En la zona de La Matanza es el Policlínico de San Justo el que hace las urgencias. Nosotros no salimos por ser hospital interzonal. Y hay otras unidades sanitarias que también tienen asistencia de ambulancias con médicos. El primero que recoge al herido en el lugar del hecho lo lleva a la base o al hospital de mayor complejidad. En este caso, la zona sanitaria número 12 de La Matanza le corresponde al hospital Paro y Cien. Si lo hace un día de semana que no es jueves, un neuroquirúrgico, ese paciente va a quedar en la guardia esperando que el CIES, que es un organismo que se encarga de la derivación de los pacientes, pueda conseguirle un neurocirujano, un anestesista, un quirófano disponible y una cama de terapia intensiva en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. ¿No hay guardias pasivas? Sí, perdón, no me quiero ir de tema. Las guardias pasivas pueden existir en algunos hospitales para neurocirujanos, pero tener una guardia pasiva, o sea, no significa que ese neurocirujano que pueda ir a ver ese paciente pueda resolverle el problema en el lugar del hecho. Les doy un ejemplo así. Por ejemplo, el doctor Favaloro, si hoy viviese y lo trajéramos al hospital Parisien, no podría hacer trasplante de corazón, por más que sea el doctor Favaloro. Una golondrina no hace verano. Entonces, primero, un solo neurocirujano, un día de guardia solo, cuando el colegio de médicos y el código de ética y donde están las normas de cómo uno tiene que trabajar, tendríamos que ser 2. Si yo tengo que operar, no puedo operar solo. ¿Cómo puede ser? Si yo me descompongo, ¿quién sigue la cirugía? ¿La instrumentadora? ¿El anestesista? ¿Se muere el paciente? Y sí, se muere el paciente, porque si no hay alguien que lo atienda. Entonces, hay gente que se cree que porque está el neurocirujano está resuelto el problema. Grave error. Tener un neurocirujano un solo día de la semana no resuelve el problema de la neurocirugía de La Matanza. ¿Cómo tendría que ser, doctor, éticamente? Tendría que haber un servicio que no existe. En el hospital de donde yo vengo, el hospital de Aedo, existe un servicio. Pero claro, yo no le servía. Hasta le servía todo lo que hacía, pero no le empecé a servir a partir del momento que empecé a denunciar hechos y barbaridades que estaban sucediendo. Ahí se terminó. Entonces, ahora tenemos un hospital donde hay una residencia de neurocirugía. Están formando neurocirujanos que no se van a quedar ahí, donde los propios médicos dicen, pero acá no tenemos tantos pacientes neuroquirúrgicos, y yo les digo, mirá, en La Matanza se están muriendo por causas neuroquirúrgicas, uno tras otro, y yo estoy solo, junto con el doctor Montero, y otro nuevo médico que está de pasiva los días domingos. Doctor Davico, hablando de solo, en estas denuncias que usted hace con respecto a estas cosas que pasan, que son cosas graves, ¿hay
otros médicos que lo apoyan a usted, que lo siguen, que lo respaldan? Por supuesto, pero esto es, digamos, yo divido a la gente en tres. De alguna manera, los que están en la mafia, porque lamentablemente hay muchos que por ahí entraron en esto como un negocio personal, no sabían dónde estaba y no pueden salir. Los que estamos en contra de la mafia y los que por ignorancia o por hacerse los tontos no quieren meterse. Doctor. Entonces, los que están conmigo, por supuesto, han venido y han declarado. Pero si no los llaman las autoridades, ¿a dónde van a ir a declarar? ¿A las pocas radios como la de ustedes que son abiertas, que no están controladas por el poder político? Claro, claro. ¿Por los gremialistas? Claro. Doctor, voy a volver a interrumpirlo para darle un mensajito y para compartir los auspicios de nuestro programa. Raúl Tejada de Cañuelas nos volvió a mandar un mensajito. Dice, los tratamientos en las clínicas de Nicaragua arrancan de $5.000 hasta el infinito. Yo busqué agotar todas las soluciones para un problema. Llamé y viajé a Nicaragua 3 veces y es todo falso, nos dice Raúl Tejada de Cañuelas. Ahora vamos a compartir los auspicios de nuestro programa, doctor, y tengo una preguntita de un oyente que nos ha llamado, quiere hacerle una consulta. Sí, ¿cómo no? Vamos con los auspicios, Bárbara. Adelante, por favor. Ediciones Ciré. Fotos revelados al instante, música en celulares, diseños especiales en tarjetas comerciales y de cumpleaños, edición de fotos y videos en DVD. Atención, de lunes a domingo, consultas técnicas sobre computación. Todo en Ediciones Ciré, frente nomás a la Plaza de Oro Verde. Autoservicio El Gitano. 3 décadas asistiendo a los hogares de Virrey del Pino. Lácteos, carnes, comestibles en general. Calle Urien 72-78, frente a entrada al barrio San Javier. Esmerada atención de Gustavo y su personal. Lunes a sábados de 8 a 14 y de 16 a 22 horas. Domingos de 8 a 14 horas. Autoservicio El Gitano. Maxi Kiosco Hermanitos Macana. Maxi Kiosco, artículos de almacén, perfumería, etc. Próximamente Mini Mercado. Puentecito 3483 entre Bollini y Bueras. Horarios de lunes a jueves de 10 a 23 horas, viernes a domingo de 10 a 4 horas de la madrugada. Maxi Kiosco, artículos de almacén, perfumería, etc. Maxi Kiosco Hermanitos Macana. No te olvides, Puentecito 3483 entre Bollini y Bueras. Productos químicos Milbus de Hugo Milán. Contamos con una línea completa para la limpieza del hogar, la limpieza del automotor y la protección de su pileta. Atendemos escuelas, restaurantes, parrillas, frigoríficos, carnicerías, almacenes y supermercados. Reparto a domicilio. Precios especiales a revendedores. Nos encontrás en Juan Manuel de Rosas 22.000, kilómetro 38500 de Ruta 3, sobre colectora Mano a Cañuelas. Teléfono celular 11 35 39 2900. Radio Nextel 628 asterisco 772. Milbus, nuestros productos son su mejor elección. Maxi Kiosco Elmi, papelera, mercería, fotocopias, artículos de librería, limpieza y todo para el hogar. Ahora también podés disfrutar de panchos y helados. Atendido por Doña Elmi. Miller 4530 Oro Verde. Maxi Kiosco Elmi. Bazar Electrodomésticos Gael. Encontrá todo para tu hogar. Artículos de bazar, electrodomésticos, línea nacional Winco y juguetes. Comunicate con nosotros al teléfono celular 11 62 16 03 26 o encontranos en la calle Miller 45 38 Oro Verde. Bazar Electrodomésticos Gael.
Recepciones Nuestro Sueño te ofrece sus instalaciones para festejar casamientos, 15 años, bautismos y eventos especiales. Cuenta con capacidad para 120 personas, parrilla y parque fotográfico. Está ubicado en Areco 3725, Oro Verde. Podés comunicarte al teléfono 11 66 86 11 81 o al Nextel 552 * 7997. Recepciones Nuestro Sueño. Turismo Esteban te invita a Mar de Ajó todos los fines de semana de enero y febrero. Salida los días viernes, regreso los días lunes. Desde la Plaza de Oro Verde, kilómetro 36, Virrey del Pino. Valor del pasaje, 180 pesos ida y vuelta. Valor del camping, 135 pesos los 3 días. Teléfono celular 15 35 41 3502 o 15 64 81 07 97. Radio Nextel 680 * 44 86. Turismo Esteban, llamá y reservá tu pasaje. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Continuamos en la tarde de hoy con Rueda de Amigos. Continuamos con nuestros invitados, el maestro Rivarola, la señora Brandán y el doctor D'Amico, que la verdad nos está sorprendiendo a todos. Y bueno, adelante entonces con el programa, que está interesantísimo. Vamos con él, Walter. Así es, Luis, seguimos adelante, y antes de ir a los auspicios, el doctor inconscientemente le contestó a un oyente que había llamado un poquito enfadado. Quería hacerle una pregunta y bueno, se cortó la comunicación, Luis. Un mensajito que nos acaba de llegar a la web, Cristina Calderón de Moro, dice: muy bueno el programa, y si pueden repetir el Facebook del doctor, y me hubiera gustado que la entrevista la hiciera Walter y Don Luis. Dice: hemos solicitado la ayuda del maestro Rivarola y de una compañera que es enfermera del hospital Churruca hace 30 años, porque el campo de la medicina es muy extenso, sinceramente, y confiamos en estas dos personas que tienen más conocimiento. El maestro Silvio Rivarola también, con 30 años de trayectoria en quiropraxia y muchos cursos más. Nuestra compañera también, y por eso hemos solicitado nosotros, Cristina Calderón y Jorge Salinas también, que nos decían, les agradecemos el mensajito, y nosotros fuimos quien solicitamos la ayuda de estos dos profesionales. Otra preguntita que nos hacía Rosa de Oro Verde, dice que su hija tuvo un accidente de tránsito y sufrió una fractura de fémur. Fue atendida en el hospital del 32 y el médico le dijo que iba a curarse en 7-8 meses. Le dijeron que se tiene que colocar un clavo de titanio y no uno de acero quirúrgico, porque el de acero quirúrgico no es compatible con la resonancia que le tienen que hacer. ¿Es necesario esto, doctor, el clavo de titanio, si está dentro de su especialidad? Sí, realmente hoy en día, con los adelantos que tiene la medicina, si uno puede utilizar titanio en las prótesis, es lo más indicado, porque si el día de mañana necesita una resonancia magnética nuclear, cuyo principio físico es el magnetismo, el titanio es antimagnético y no tendría problema para efectuarse los estudios. Entonces, si bien para curar una fractura lo puede hacer con cualquier tipo de material como el que me acabas de nombrar, pensando en que potencialmente algún día necesite una resonancia magnética, es preferible, si lo puede conseguir, que se haga con titanio.
Bueno, Rosa, ahí está contestada tu pregunta. Está perfecto que preguntes porque, bueno, hablando acá con el doctor, bueno, se generan muchas dudas sobre todo lo que trata el sistema de salud hoy en día. Y más después de escuchar al doctor Davico, ¿no? Que nos está revelando la verdadera cara del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias, doctor, por contestar esta pregunta. Y estábamos hablando, antes de ir a los auspicios del Hospital Paroisiens. Y bueno, esto nos incumbe a todos nosotros los matanceros. El partido de La Matanza sería la quinta provincia más habitada del país si fuera provincia, ¿verdad? ¿Cómo está funcionando el sistema sanitario del Hospital Paroisiens? ¿Está funcionando bien? ¿Hay déficit en algo, en algún punto? No, la verdad está funcionando muy mal. O sea, no solamente, como yo le decía, falta un servicio de neurocirugía para la cantidad de población que tiene La Matanza, donde tendría que componerse una guardia, digamos, de lunes a domingo, compuesta por lo menos por 2 médicos neurocirujanos. Además necesitamos oftalmólogos, hay una sola neuróloga que no da abasto con la gente que atiende. El tema hospitalario, como yo le decía, pasa también por las derivaciones. Cuando uno no consigue derivaciones de un centro de mediana complejidad a un centro de mayor complejidad, lamentablemente, en caso de los accidentes de tránsito con traumatismo encefalocranianos graves, terminan en el óbito del paciente. Entonces, es muy común de no encontrar que el CIES o cualquier organismo de derivación consiga una cama en hospitales de la provincia de Buenos Aires y que cuando, o casualidad, el paciente entra en la muerte cerebral, enseguida aparece una ambulancia que lo manda al hospital del kilómetro 32 de González Catán, donde el diario Clarín local en su momento hizo una nota como que había sido premiado el hospital donde más ablaciones de órgano se realizaban. Entonces, haciendo una investigación y relacionando determinadas personas que habían pasado por el hospital de Aedo en la terapia intensiva, luego fueron médicos del Incucaiba y después ocuparon cargos de directores, y colegas de ellos, muy jovencitos, que han pasado por la terapia intensiva del kilómetro 32 y ahora ostentan el cargo de director, bueno, evidentemente hay algo que no cierra. ¿Por qué a las personas que tienen posibilidad de curarse y de tratarse no se los asisten en tiempo y en forma, y cuando el paciente entra en una situación irreversible de muerte cerebral, enseguida empieza la preocupación por el traslado? Y es en ese momento donde a sus familiares se les solicita, o a veces de buen modo y otras veces en forma prepotente, de que por ley tienen y están obligados a entregar los órganos de sus familiares, con, digamos, una gratificación económica que puede ser para la zona donde estamos, en una colaboración para el entierro o el velatorio del familiar, ¿no? Entonces, realmente, o sea, yo he publicado un artículo ahí en el Facebook con un signo de interrogación haciendo la siguiente pregunta: si era un negocio la ablación de órganos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. O sea, porque realmente en su momento yo a mí me ha llegado el conocimiento de que personas del hospital de Aedo ofrecían dinero para incentivar a los familiares
a que, o sea, el dinero se ofrecían a las personas de la administración pública, enfermeras, médicos, camilleros, para incentivar a que los familiares donen los órganos de su de los pacientes que están atravesando por la muerte cerebral. O casualidad, también salía que determinados días de guardia, la persona que fue director del Incucaiba, en su momento, cuando hacía la guardia de los días viernes, era el que más tenía casos de ablaciones de órganos. Y a su vez, el señor que yo me referí antes, el padre de Molina, del chico Molina, que tuvo el accidente de tránsito, que había permanecido muchos meses en la puerta de terapia intensiva y que había tomado nota de todo lo que le estoy diciendo, de que había acrecentado la cantidad, se había acrecentado la cantidad de ablaciones de órganos determinados días de guardia, bueno, a su hijo también lo estaban de alguna manera condenando a la muerte cerebral, cuando no se hacía en tiempo y forma los tratamientos adecuados. Él mismo me comentó que un día entró al hospital, marcó un suero con una fibra, le sacó una foto, hoy en día un celular lo tiene cualquiera, y al día siguiente el suero estaba en la misma marca que él había dejado, donde el doctor Maceira, que luego fue director del Incucaiba, le decía que era importante que el paciente saliera del hospital a un centro de rehabilitación cuando en realidad todavía era víctima, o sufría, mejor dicho, de una hidrocefalia y de una meningitis que no estaba siendo bien tratada. Entonces, ¿cómo es? ¿Se va a un centro de rehabilitación una persona que todavía no se ha curado? ¿Cómo puede ser eso? Bueno. Doctor, estamos transitando ya los últimos minutitos de nuestro programa y hoy cuando abrí el Facebook me encontré con una noticia también bastante alarmante y no quería dejar pasar de largo esto. Se decía, un trabajador del Hospital Paroicien, que publicó una nota bastante extensa diciendo que en el Paroicien es el único hospital con cementerio adentro. Y la explicación decía que, bueno, los cadáveres putrefactos que no se pueden retirar y las heladeras de la morgue que no funcionan. ¿Usted que cumple guardias ahí, tiene conocimiento de esto, doctor? Sí, por supuesto. O sea, con el verano que hemos tenido, o sea, las altas temperaturas, el Hospital Paroicien, que prácticamente fue construido en el año 80 en una zona que era una laguna, está por debajo del nivel del mar, donde es una mole de hormigón, que estaba previsto aire acondicionado central, que no lo tiene, con muy pocas ventanas. Tenemos la morgue en el centro del hospital, en el subsuelo, al lado de la guardia, de obstetricia, muy cerca de la cocina, donde las heladeras no andan de hace mucho tiempo y donde existen cadáveres de muchos años que, como tienen intervención judicial, no se los ha trasladado al cementerio, o sea, no se le ha dado sepultura, y su etapa de putrefacción la realiza en el mismo hospital. Lamentablemente, también existen cadáveres que o son NN o tienen familiares que no se preocupan por retirarlos, y cuando están fuera de la heladera, enseguida empieza la putrefacción. Y si evidentemente no hay nadie que se preocupe, jueces, ministerio o como sea, resolver este problema, la contaminación de los pacientes, incluso de nosotros que somos los empleados del Estado, o sea, nos vemos comprometidos en nuestra salud. Al lado de la cocina, no quiero, digamos, estremecer a la audiencia, ¿no? Pero las moscas, o sea, abundan, no hay mosqueteros, las cámaras de inspección no tienen tapas o rejillas, y las cucarachas y las lauchas abundan, y las moscas, y bueno, evidentemente que después vengan los infectólogos
y hagan un ateneo para determinar cuál es el mejor antibiótico para tratar una infección, o que se preguntan cómo se combaten las infecciones intrahospitalarias, les digo, primero hay que ver el ABC de lo que es la higiene, pese a que el servicio de limpieza del hospital funciona muy bien, pero evidentemente contra esto no hay con qué. Hay otro tema muy importante, que es un basural que tenemos pegado al hospital, donde tengo entendido que el señor intendente de La Matanza autorizó a las personas que se manejan con carros, los botelleros, a tirar los desperdicios y los residuos en ese lugar, para que día a día venga una topadora y lo cargue en un contenedor o en un camión y lo lleve al SEAMSE. Bueno, en esas 24 horas que los depósitos y los residuos quedan ahí, o sea, están las ratas, se queman cubiertas, el humo tóxico se vuelca sobre el hospital, donde nosotros atendemos pacientes con enfermedades de vías respiratorias. O sea, evidentemente, yo no sé qué hace la salud pública de La Matanza con esto. Hay una calle lateral, la calle La Colonia, que una vez por año se la limpia. Y toda la gente de la villa, que seguramente no les pasa el camión municipal, vuelcan toda la basura al lado de la calle, pegado al hospital, donde viven los chicos en brazos de la madre a hacerse atender. Entonces me parece que eso, bienestar social o salud pública, alguien se tiene que hacer cargo. Gracias, doctor. Ha llegado un mensajito, dice: soy la maestra que, cansada que me traten como animal, en el hospital de la zona opté por ir al de Cañuelas, donde sí somos seres humanos. Que Dios los bendiga, dice. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, hemos llegado al final del programa. La verdad que es como para seguir charlando una hora más o tal vez un tiempo más largo, pero esperemos tenerlo pronto de vuelta para charlar muchos más temas que nos han quedado en el tintero. Y el campo de la medicina es muy extenso, hay muchísimas cosas para explicar, hay muchísimas cosas para contar, y valoramos muchísimo su testimonio. Gracias por la valentía de denunciar esto. Gracias por estar del lado del pueblo y no del poder político. Espero que hayan escuchado el señor intendente, los señores concejales que siempre nos llaman para salir al aire. No hemos recibido ningún llamadito hoy de los señores concejales que siempre nos están llamando y quieren salir al aire. Hoy tenían la oportunidad para salir al aire. No hemos recibido llamado alguno hoy. Pero les comento, cada vez somos más, queremos ser escuchados, queremos ser bien tratados, queremos un sistema de salud que funcione como tiene que funcionar. Así que espero que nos escuchen. Quería decir ante todo, o sea, de que si bien existen muchas acusaciones acá de gente que está haciendo al programa, o sea, les quiero comunicar que en general, o sea, somos más los médicos buenos, digamos, que los malos. No con esto, o sea, la gente va a empezar a dudar de quién los atiende. Por supuesto que hay mucha gente buena y bien formada. Lamentablemente, por ahí no es la gente que tiene la capacidad de tener el poder y decisión de la salud pública en estos momentos. Yo les recomiendo a la gente, antes de optar por esas curas milagrosas o procedimientos muy costosos, que hagan las consultas pertinentes a los profesionales que mayor confianza le tengan. Siempre alguien puede conocer un médico de familia y demás, y que, bueno, que de alguna manera se dirijan a ellos para ver si les conviene o no les conviene determinado tratamiento. Muchas veces las denuncias, como las que yo vengo ahora a denunciar a esta radio, pese a haber seguido la vida jerárquica en las distintas instituciones, o sea, no llegan a la gente y no se toman las medidas que se deben tomar. Entonces, es mejor que cada uno en su casa, o sea, pueda tomar la mejor conducta y que realmente eso, o sea para el beneficio de su familiar enfermo, y que de alguna manera también, o sea, contribuya a mejorar la salud de la población en general, ¿no?
Le agradezco a ustedes, o sea, la posibilidad de haber venido acá a la radio y que bueno, ya en cualquier momento, si ustedes tienen alguna duda o que me necesiten consultar algo, estoy a su disposición para lo que quieran, número de expediente, documentación, está todo, no lo tengo solamente yo, eso ha sido repartido, digamos, a distintas personas de mi confianza. Ha sido repartido a los medios de comunicación que lamentablemente los de más alta esfera hoy en día no responden como respondían en otros momentos, y bueno, esperemos que la libertad de prensa y la libertad de expresión, o sea, permita también a los médicos poder difundir lo que realmente es importante y no que tapen, digamos, los negocios de la medicina, toda la publicidad que hoy en día está en el mercado. Gracias, doctor. Y había algunos oyentes que nos pedían si podíamos repetir el Facebook. ¿Es posible eso, doctor? Sí, mi muro es abierto. Seguramente a partir de ahora muchos hackers querrán intervenir. Van a aparecer muchos ahora. Es Adalberto Claudio Davico. En donde van a encontrar informes mucho más detallados, con fotografías, con videos. Mis notas. También todas sus notas. Van a encontrar un informe mucho más amplio, mucho más extenso y un montón de pruebas. Realmente se van a sorprender cuando visiten el Facebook del doctor Davico. Gracias por la visita, gracias doctor. A ustedes. Buenas tardes. Maestro, muchísimas gracias por apoyarnos, por el apoyo logístico que nos hizo hoy. Ha sido un profesional esta tarde, la verdad que bueno, no lo vamos a invitar más, me parece, con Luis, porque no van a manejar el programa. Claro, yo lo único que por ahí lamento, quizás algunos oyentes por ahí piensan que nosotros estamos acá para sacar protagonismo tanto a vos como a Luis, y no es así. Solo vinimos a colaborar humildemente con tu pedido. Y bueno, espero yo haberlo hecho bien junto con Angélica, las preguntas con el doctor Davico. Espero que haya colaborado y haya puesto un granito de arena. En cualquier momento que me necesiten a mí, yo estoy dispuesto a venir cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido, bueno, muy grata su visita y de gran utilidad. Y aparte le quiero aclarar a los oyentes que el maestro Silvio Rivarola vive en Virrey del Pino desde el año 82 también y ha colaborado con todas las instituciones